En el momento en que mi suegro deslizó una carpeta de papel manila por la mesa del comedor hacia mí, lo entendí todo. El silencio que se apoderó del salón no era de esos silencios cómodos de familia reunida. Era del otro tipo, el que te aprieta el pecho, el que te dice que todo el mundo ya lo sabía menos tú. Miré a mi esposo. Él miraba fijamente su copa de vino como si la respuesta a alguna pregunta invisible estuviera en el fondo de ella. Abrí la carpeta. Papeles de divorcio, notariados, ya fechados, y firmados por él. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa sabía, era que yo también tenía un sobre, y el mío iba a cambiarlo todo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Debí haber prestado más atención a las señales, no a las grandes, no a las obvias, a esas pequeñas, a las que uno aprende a ignorar porque quieres con tantas ganas que las cosas sean diferentes de lo que son. La forma en que mi suegro, don Arturo, siempre esperaba un segundo antes de saludarme, como si necesitara convencerse de que yo merecía un buenas noches. La forma en que mi suegra, doña Consuelo, me sonreía con los labios apretados, nunca con los ojos. La forma en que mi esposo, Fabián, se hacía un poco más pequeño cada vez que su familia estaba cerca, como si alguien hubiera presionado un botón y apagado algo dentro de él. Me llamo Jimena. Tengo 33 años. Soy ingeniera civil. Y por casi 4 años creí que estaba construyendo una vida junto al hombre que amaba. Fabián Garza Castañeda. Hijo único. Heredero de un apellido que su familia cargaba como si fuera una corona, pesada, apretada y entregada sin que nadie la pidiera. Nos conocimos en un evento de trabajo. Él era gerente de proyectos en una constructora asociada a la empresa donde yo trabajaba, y lo primero que me dijo fue que había leído un artículo mío en una revista técnica y le había parecido sorprendentemente bueno. Debí haberme ofendido con lo de sorprendentemente. En lugar de eso, me pareció gracioso. Eso dice mucho de los 29 años que yo tenía en esa época. Fuimos novios por 1 año y 8 meses. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la hacienda de fin de semana de su familia, en Valle de Bravo, con 90 invitados y un pastel que doña Consuelo encargó sin preguntarme el sabor. Yo quería de maracuyá. Llegó de chocolate belga. Me lo comí sonriendo y dije que estaba delicioso. Ese fue el tono de los primeros años. Yo cedía en los detalles. Lo digo sin amargura, porque en ese entonces yo realmente creía que estaba siendo flexible, madura, una mujer que entendía que el matrimonio se trata de escoger las batallas correctas. Solo que, mirando hacia atrás, veo lo que en verdad estaba pasando. Me estaban moldeando, no con violencia, con una amabilidad calculada, con preguntas inocentes que no tenían nada de inocentes, con comentarios ligeros que pesaban. El primer comentario sobre hijos llegó 4 meses después de la boda. Estábamos en la comida del domingo en casa de los suegros. Esas comidas eran casi obligatorias, una institución a la que nunca me consultaron si quería integrarme. Cuando don Arturo dijo, de pasada, como quien no quiere la cosa, que los Garza siempre habían sido una familia grande, que su padre tuvo 5 hijos, que él mismo habría querido tener más de uno, pero las circunstancias no lo permitieron. Me miró a mí mientras decía eso, no a Fabián, a mí. Yo sonreí. Dije que todavía nos estábamos acomodando a la vida de casados. Él asintió con la cabeza como quien registra una respuesta insatisfactoria y pasa al siguiente punto de la agenda. Al año siguiente, los comentarios se fueron volviendo menos sutiles. Doña Consuelo empezó a mandarme mensajes con artículos sobre alimentación saludable para la fertilidad, sin contexto, sin texto, solo la liga. Una vez me mandó el número de una clínica de reproducción asistida con el mensaje. Solo por precaución, ¿verdad? Yo llevaba 21 meses de casada. Fabián, cuando se lo mostré, me dijo que ella solo estaba siendo precavida, que era su forma de demostrar cariño. Me lo tragué. Otra vez. Lo que yo no sabía, lo que pasé 2 años enteros sin saber, era que toda la presión, los artículos, las indirectas, las miradas cargadas de expectativa y de juicio, todo eso se estaba construyendo sobre una mentira. Una mentira que mi esposo conocía, que él cargaba, que él elegía, todos los días, no contar. Pero esa parte solo la descubrí más tarde. La cena de Acción de Gracias fue idea de don Arturo, una costumbre que a él le gustaba adoptar.
Llamó a Fabián 3 semanas antes y le dijo que quería reunir a la familia, que tenía algo importante que celebrar. Usó exactamente esa palabra, celebrar. Fui lo suficientemente ingenua como para pensar que tal vez era una jubilación, un aniversario de negocios, algún logro profesional que quería compartir con los más cercanos. Fueron 31 invitados. Toda la familia, los tíos de Fabián y sus esposas, los primos con sus hijos chiquitos, los socios de don Arturo, algunos viejos amigos de la familia que yo apenas conocía, pero cuyos nombres me había aprendido de memoria porque doña Consuelo me había entregado una lista meses antes, diciendo que yo necesitaba saber quién era quién. La cena fue en el club de la familia, en un salón privado con paredes de madera oscura, candelabros de bronce y una formalidad que me hacía sentir que debía llevar guantes. Mi mejor amiga, Valeria, estaba ahí. Llevaba 8 meses saliendo con el primo de Fabián y la habían invitado también. Durante el cóctel, se me acercó con un vaso de agua mineral y me dijo, en voz muy baja, que debía mantener la calma con lo que fuera a pasar esa noche. Le pregunté a qué se refería. Me dijo, solo mantén la calma, Jimena. Pase lo que pase, no pierdas la compostura. La miré. Ella apartó la mirada. Debí haberlo entendido en ese momento, pero no quise entenderlo. A veces uno rechaza una información con tanta fuerza que simplemente no logra atravesarte. Fui a la cena, me senté al lado de Fabián, y pasé las 2 primeras horas convenciéndome de que Valeria estaba siendo una dramática. Estábamos en el postre cuando don Arturo golpeó suavemente su copa y se puso de pie, y entonces entendí que no habría ningún postre para mí esa noche. Don Arturo Garza era el tipo de hombre que nunca necesitó alzar la voz para hacer que toda una sala se callara. Le bastaba con ponerse de pie. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio, los hombros levantados, la barbilla en alto, la certeza absoluta de que todos en ese salón lo estaban esperando, que hacía que el aire se volviera más pesado. Era carisma, tal vez, o era poder. A veces esos dos se parecen tanto que uno solo descubre la diferencia cuando ya es demasiado tarde. Empezó hablando de la familia, sobre lo que significa construir algo que perdure, sobre el legado, no de dinero, sino de apellido, de valores, de continuidad. Yo escuchaba esas palabras y sentía que algo se movía debajo de ellas, como una corriente por debajo de una superficie en calma. Hablaba mirando a diferentes puntos de la mesa, tocando cada rostro con la mirada, y cuando sus ojos llegaron a mí, se quedaron ahí un segundo más que en cualquier otra persona. Fue entonces cuando metió la mano debajo de su silla. La carpeta era de papel manila, lisa, sin nada escrito en la portada. La puso sobre la mesa con una calma que solo es posible en personas que han ensayado el momento. Luego la deslizó en mi dirección. El salón se quedó en silencio. No el silencio del que es tomado por sorpresa. El silencio del que estaba esperando. Me di cuenta de eso con una claridad helada. La mayoría de las personas en esa mesa sabían lo que había dentro de esa carpeta. Me estaban observando. No con crueldad, algunos con algo que casi parecía lástima, pero estaban mirando. Yo era el espectáculo. Miré a Fabián. Él no me miró a mí. Abrí la carpeta. Papeles de divorcio. Notariados en la Ciudad de México, 6 días antes. Ya fechados. Con la firma de Fabián en la última página, firme, como la firma de alguien que no dudó. No temblé. Eso me sorprendió. Mis manos se quedaron completamente quietas mientras pasaba las páginas una por una, leyendo cada cláusula con la misma atención que le daría a un contrato de obra. Mi mamá me enseñó eso. Nunca firmes nada sin leer. Así que lo leí todo. Don Arturo dijo que los términos eran generosos, que yo me quedaría con la mitad del departamento o su equivalente en efectivo, que habría una compensación económica por los años de matrimonio, que querían que esto se hiciera con respeto. Usó la palabra respeto con la misma naturalidad con la que alguien habla del sol o de la lluvia, como si fuera solo un detalle del paisaje, y no una palabra que había perdido todo su sentido en ese contexto. Dije que sabía lo que decían los términos, que los acababa de leer. Don Arturo asintió con la satisfacción de un hombre que nunca ha escuchado un no de nadie que le importe. Y entonces doña Consuelo se levantó. Se movió hacia la entrada del salón con esa gracia ensayada que tenía, con una sonrisa en los labios, y le hizo un gesto a alguien que estaba afuera. Entró una mujer. Debía tener 25, 26 años, cabello oscuro, vestido verde, con la postura de alguien a quien le habían dado instrucciones exactas de cómo comportarse en ese salón.
Atravesó el espacio con pasos seguros y se acercó al lado de Fabián, y cuando se inclinó para decirle algo al oído, lo vi. Los aretes. Eran de perlas. Yo los conocía. Doña Consuelo me había mostrado esos aretes 18 meses atrás, sosteniéndolos en el terciopelo azul de su cajita, con el cuidado de quien manipula una reliquia. Me había dicho que llevaban 3 generaciones en la familia, que algún día pasarían a la siguiente. Los había pasado, solo que no a mí. Don Arturo dijo el nombre de la joven. Dijo que ella y Fabián se conocían desde hacía mucho tiempo, que era una persona maravillosa. Le dije que ella no necesitaba su presentación. Él parpadeó. Por primera vez en esa noche, yo había dicho algo que él no esperaba. Tomé la pluma que estaba al lado de la carpeta. Él la había puesto ahí, previsor, como quien lo prepara todo con antelación, y firmé. Cada página que requería firma. Despacio, con cuidado, sin prisa. El salón se quedó tan callado que podía escuchar la música amortiguada que venía del pasillo de afuera. Algo suave, de piano. Cuando terminé, cerré la carpeta y se la empujé de vuelta a don Arturo. Miré a Fabián. Él finalmente me sostuvo la mirada, tal vez por 3 segundos. Le dije que lo único que siempre necesité de él fue que simplemente me dijera las cosas, que eso era todo, que nunca le pedí más que eso. Él no respondió. Tampoco esperaba que lo hiciera. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que esas palabras existieran en el mundo, dichas en voz alta, para saber para siempre que yo lo había dicho. Doblé la servilleta. Empujé la silla. Y fue entonces cuando Valeria se puso de pie. Valeria Soto era mi amiga desde hacía 11 años. Nos habíamos conocido en la universidad, en el 2º semestre de ingeniería, un martes por la tarde en que las 2 llegamos tarde a la misma clase y nos quedamos paradas en la puerta mirando al profesor, como si fuera un muro infranqueable. Ella me susurró que la culpa era del pecero. Yo le susurré que la culpa era del café que se me había derramado en la blusa. Entramos juntas y fuimos amigas desde entonces. Ella era pasante en un prestigiado despacho de derecho familiar. Yo solía bromear diciendo que era la profesión más aterradora que existía, conocer lo peor de las relaciones humanas todos los días, con cita previa. Ella decía que en realidad era liberador, que saber cómo las cosas podían terminar mal te hacía más cuidadosa con lo que construías. En los últimos 8 meses, me había llamado muchas veces con lo que ella llamaba solo información. Yo le decía que no necesitaba saber eso en ese momento. Ella respondía que la información no comprometía a nadie a nada, y entonces me contaba, tranquilamente, como si estuviera explicando el funcionamiento de una máquina, que en la Ciudad de México el régimen de bienes mancomunados significaba tal cosa, que la documentación de presión sistemática se podía usar para tal fin, que había jurisprudencias interesantes sobre tal situación. Yo escuchaba, lo guardaba, y fingía ante mí misma que lo estaba guardando solo por si acaso, no porque una parte de mí ya supiera que lo iba a necesitar. Había llegado a la cena con un sobre pequeño, color café, en el bolsillo de su saco. Yo sabía de la existencia del sobre desde hacía 11 días. Valeria había llegado a mi departamento un jueves por la noche, con una pila de documentos y una expresión que nunca había visto en su rostro, algo entre determinación y ternura. Lo puso todo sobre la mesa de la cocina y me dijo que necesitaba que viera esto, y que necesitaba que fuera muy valiente. Intenté serlo. El primer documento era un expediente médico de una clínica urológica en la Ciudad de México, fechado 4 años atrás. Antes de que yo conociera a Fabián, era el registro de una vasectomía bilateral, realizada de forma electiva, en un paciente masculino de 32 años. El nombre del paciente estaba ahí, impreso, en tinta negra. Fabián nunca me lo había contado, ni cuando éramos novios, ni cuando nos comprometimos, ni cuando nos casamos, ni durante los 2 años en que su familia me trató como una máquina defectuosa, incapaz de producir el heredero que ellos esperaban. Él se había quedado callado mientras su padre me lanzaba indirectas, mientras su madre me mandaba ligas de clínicas, mientras yo empezaba a preguntarme en secreto si había algo mal en mí. Él lo sabía. Él siempre lo supo. El segundo documento era una prueba de embarazo. Mía. Con fecha de hacía 11 días. Confirmada por mi ginecólogo con un examen de sangre y un ultrasonido que yo había visto en una pantalla pequeña con Valeria sosteniéndome una mano y mi mamá sosteniéndome la otra, y donde había visto,
muy pequeñito y muy real, un corazón latiendo. Tenía 8 semanas. Las matemáticas, como Valeria me había explicado con la calma de quien hace esto todos los días, eran simples. Una vasectomía tiene una tasa de falla de menos del 1%. Rara vez, con el paso de los años, el procedimiento puede revertirse parcialmente por sí solo. Pasa. Está documentado en la literatura médica. A mí no me había importado la literatura. Me había importado el corazón. Así que cuando Valeria se puso de pie en ese salón, con el sobre en la mano, yo sabía lo que estaba a punto de pasar. Y aún sabiéndolo, aún habiendo ensayado ese momento en mi cabeza decenas de veces en los 11 días anteriores, sentí que se me revolvía el estómago. No de miedo, de algo más complejo. La sensación de que una puerta que has mantenido cerrada por mucho tiempo estaba a punto de abrirse, y que al otro lado había tanto aire que iba a ser difícil respirar. Valeria dijo que, antes de que yo me fuera, ella tenía algo para don Arturo. Su voz era completamente plana, sin drama, sin temblar. La voz de alguien que pasó años aprendiendo a hablar de cosas imposibles como si fueran simples hechos. Don Arturo miró el sobre, luego a ella, luego a mí. Ella le tendió el sobre por encima de la mesa. Él no lo tomó inmediatamente. Era un hombre que no estaba acostumbrado a recibir cosas de otras personas, solo a entregarlas. Se quedó mirando ese sobre como si fuera una pregunta que aún no había decidido si quería contestar. Doña Consuelo dijo su nombre muy bajito. Él lo tomó. Lo abrió. Observé el rostro de don Arturo Garza mientras leía. Vi cómo el color se le iba despacio, como cuando baja la marea. Vi sus ojos moverse de un documento a otro. Vi sus hombros, esos hombros que eran lo primero que cualquier sala notaba cuando él entraba, volverse un poco menos seguros de sí mismos. Miró a Fabián. Empezó a decir algo. Valeria le dijo que los 2 documentos eran auténticos, que el expediente médico estaba certificado, que el embarazo estaba confirmado con exámenes que databan de hacía 11 días. El salón había pasado del silencio a un lugar que no tenía nombre. 31 personas inmóviles. Los primos con sus hijos, los socios, los amigos de la familia, la mujer del vestido verde recargada en la pared, con los aretes de perlas que no eran suyos captando la luz de los candelabros de bronce. Miré a Fabián. «Te hiciste una vasectomía», le dije. No como una pregunta, como el simple hecho que era. Él miró el mantel de la mesa. «Hace 4 años», le dije. «Antes de conocerme. Y nunca me lo dijiste. Nada. Te quedaste sentado en esta mesa», le dije, «y dejaste que tu padre me tratara como si el problema fuera mío. Por 2 años, sabiéndolo». Algo cruzó por su rostro. No era culpa exactamente. Era más bien el rostro de alguien que pasó mucho tiempo sin pensar en algo, y de repente lo obligaron a pensar en todo a la vez. Me giré hacia don Arturo. Dije todo lo que tenía que decirse, sobre los artículos que doña Consuelo me mandaba, sobre los comentarios en las cenas, sobre la plática que don Arturo había tenido conmigo en su despacho, justo después de nuestro primer aniversario, donde me había dicho, con toda la amabilidad de quien te entrega una factura, que la familia Garza tenía ciertas expectativas y que él esperaba que yo entendiera lo que estaba en juego. Sobre la muchacha del vestido verde y los aretes que no le pertenecían. Dije que iba a tener a mi hijo, mío, que sería criado por su abuela materna en la Ciudad de México, con su madrina Valeria en cada cumpleaños, y que sabría exactamente qué tipo de personas eran la familia de su padre, razón por la cual no formarían parte de su vida. La mujer del vestido verde dijo, muy quedito, que ella no sabía nada de eso. La miré. Su rostro era el de alguien que había entrado a una habitación creyendo en una versión de la historia, y acababa de descubrir que esa versión se había escrito sin ella. Le dije que yo sabía que ella no lo sabía. Tomé mi bolsa. Me encontré con los ojos de Valeria. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente, el gesto de quien sostuvo todo en su lugar el tiempo suficiente. Le dije a don Arturo que los papeles firmados estaban frente a él y que mi abogada se pondría en contacto con el suyo el lunes. Caminé por el salón de madera oscura, pasé por el guardarropa con la música de piano y salí por las pesadas puertas hacia el aire frío de la noche de noviembre. Me senté en los escalones de piedra. Respiré. Valeria salió 2 minutos después. Traía mi abrigo. Había pasado al guardarropa antes de salir, porque ese era exactamente el tipo de cosas que Valeria hacía, pensar en los detalles cuando yo no podía.
Se sentó a mi lado en los escalones fríos, me puso el brazo sobre los hombros y no dijo nada por un momento. Le pregunté qué estaba pasando adentro. Me dijo que don Arturo le estaba gritando a Fabián en voz baja, lo que de alguna manera era peor que un grito normal. Que doña Consuelo estaba llorando, que la muchacha del vestido verde había salido por la puerta lateral, que el socio de don Arturo, un hombre llamado Héctor, se estaba comiendo el postre, porque era una persona muy práctica. Me reí. La risa me tomó por sorpresa. Vino de un lugar más profundo que el cansancio y el dolor, de algún lugar que todavía estaba intacto, y cuando salió, me di cuenta de que estaba bien. No feliz. Había mucho que procesar antes de siquiera acercarme a estar feliz, pero estaba entera, presente, con los pies en la tierra. Valeria dijo que él iba a intentar complicar el divorcio. Le dije que lo dejara. Me dijo que el departamento estaba a nombre mío, y de él en partes iguales, que ella tenía 2 años de mensajes, correos electrónicos y testimonios de presión sistemática, que convertiría en una demanda civil por violencia psicológica si don Arturo me llegaba a mirar feo una sola vez, que yo estaba embarazada del único nieto Garza existente, lo que los abogados de don Arturo, cuando se enteraran, le explicarían que hacía que la cooperación fuera una decisión muchísimo más inteligente que la pelea. ¿Desde hace cuánto tiempo venías planeando esto?, le pregunté. Desde la segunda vez que doña Consuelo te mandó una liga de una clínica de fertilidad sin contexto, me dijo. Llevo 8 meses lista. Apoyé mi cabeza en su hombro. El cielo sobre nosotras estaba despejado y hacía mucho frío. Las lámparas del estacionamiento hacían círculos dorados en el asfalto. Podía escuchar, muy a lo lejos, el tráfico de una gran avenida que continuaba con su trabajo completamente indiferente a todo lo que había pasado en ese salón. Tengo miedo, le dije. Por el bebé, de hacer esto sola, de todo. No estás sola, me dijo. Me tienes a mí, tienes a tu mamá. Tienes tus aretes de perlas, que por cierto, se te ven mucho mejor a ti que los que Consuelo le dio a la otra. Me toqué los aretes. Eran de mi abuela. Me los había puesto esa mañana sin saber qué iban a ser, de alguna manera, el único símbolo de lealtad que me llevaría al salir de esa cena. La verdad sí se te ven mejor, dijo Valeria. El divorcio finalizó 4 meses y medio después. Los abogados de don Arturo llamaron al despacho de Valeria 3 semanas después de la cena, diciendo que el cliente estaba dispuesto a cooperar. No me sorprendió. Don Arturo Garza era, por encima de cualquier cosa, un hombre al que le importaban las apariencias. Un divorcio disputado con documentación de presión conyugal, una vasectomía oculta y una nuera embarazada saliendo por la puerta del club familiar en una cena de acción de gracias. Eso se veía muy mal, y él lo sabía. Me quedé con el departamento. El acuerdo fue justo. Llamé a mi mamá para que se viniera a vivir conmigo. Llegó de Querétaro un viernes con 4 maletas y una maceta de orquídeas que juraba que no ocupaba espacio. Se quedó con la segunda recámara y pagó una renta simbólica que yo le dije que no era necesaria. Y ella la pagó de todos modos, porque mi mamá es mi mamá y esa es su forma de ser. Mientras la panza me crecía y el departamento se iba transformando en lo que necesitaba ser, a veces pensaba en la cena, no con coraje. El coraje es pesado, ocupa mucho espacio, y yo tenía un bebé que necesitaba de todo lo que yo tenía. Lo pensaba con esa claridad extraña que a veces llega cuando se disipa la niebla. Pensaba en cómo había pasado 2 años dejando que la narrativa que ellos tenían sobre mí se convirtiera en parte de mi propia narrativa sobre mí misma. Cómo había internalizado, poco a poco, la idea de que había algo en mí que estaba fallando, que el problema estaba en mi cuerpo, en mi disponibilidad, en mi disposición para encajar en lo que la familia Garza esperaba. No era así, nunca lo fue. Pero a veces, la mentira que alguien cuenta sobre ti se dice con tanta convicción, se repite tantas veces, se escenifica en tantas comidas de domingo y en mensajes sin asunto y en pláticas de despacho con hombres de hombros seguros, que empiezas a creer que tiene que ser verdad, que si el río suena, es porque agua lleva, que tal vez el problema sí eres tú. Fui a la psicóloga 3 semanas después de la cena, no porque estuviera en crisis, porque sentí que ya era hora. La doctora se llamaba Fernanda, tenía unos 40 años, y la rara habilidad de hacer preguntas, sin que pareciera que estaba juzgando las respuestas. En la tercera sesión, me preguntó cuándo fue la última vez, dentro de mi matrimonio, que yo había dicho lo que pensaba sin calcular antes la reacción de alguien. Me quedé callada un buen rato. Luego le dije, no lo sé,
Me dijo que era un buen lugar para empezar. Mi hijo nació un martes de julio, a las 14 horas con 17 minutos. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía el pelito oscuro y los ojos que, según mi mamá, eran igualitos a los de mi abuela. La partera dijo que era un bebé tranquilo para los estándares de un recién nacido, lo que en la práctica significó que lloró, pero sin esa desesperación del que está enojado con el mundo. Era más bien el llanto del que acaba de llegar a un lugar extraño y está evaluando la situación antes de decidir qué opina. Ya desde ahí me cayó muy bien. Valeria estaba en la sala de parto. Mi mamá también. Las dos se pelearon durante casi todo el trabajo de parto sobre si la televisión de la esquina debía estar prendida o no. Valeria creía que ayudaba a distraer. Mi mamá creía que era una falta de respeto al momento. Y las amé tanto durante esa pelea que casi me olvidé de las contracciones. Casi. Le puse a mi hijo Miguel. No era el nombre de nadie en particular. Yo no quería que fuera la continuación de ninguna historia que no fuera la suya. Quería que empezara de cero, sin el peso de un apellido que necesitaba ser honrado, sin la expectativa de heredar algo que él no había pedido. Miguel. Un nombre que existía por sí mismo. Los primeros meses fueron difíciles de la forma en que todo el mundo te advierte, pero para la que nadie logra prepararte de verdad. El cansancio tiene una textura propia. No es el cansancio de un día largo de trabajo, que se quita durmiendo. Es un cansancio que se queda, que se despierta contigo, que te mira desde el espejo en la mañana y te dice, «Hola, sigo aquí». Pero también había otras cosas. La forma en que Miguel miraba el techo con esa concentración seria de bebé, como si hubiera algo muy importante sucediendo allá arriba que solo él podía ver. Su olor después del baño. Su peso en mi regazo a las 3 de la mañana, pesadito y calientito y confiado de una forma que solo es posible en alguien que todavía no ha aprendido a desconfiar del mundo. No me mentía a mí misma diciéndome que todo estaba bien todo el tiempo. Había noches en las que me quedaba despierta después de que él se dormía, y me preguntaba si estaba siendo suficiente, si lograría darle todo lo que necesitaba, si el peso que yo había cargado, de una familia que me rechazó, de un matrimonio construido sobre una omisión, era el tipo de cosa que algún día iba a aparecer, de formas que todavía no podía prever, en la vida de mi hijo. La doctora Fernanda me dijo que esas preguntas eran saludables, que lo opuesto a ellas, la certeza absoluta de que todo estaba perfecto, es lo que sería verdaderamente preocupante. Aprendí a confiar en las preguntas sin dejar que me paralizaran. Me enteré por Mateo, el primo de Fabián que había terminado con su novia pero seguía en contacto conmigo, tal vez porque creía que debía hacerlo, tal vez porque genuinamente quería, que la muchacha del vestido verde se había ido en diciembre, que don Arturo había sufrido un fuerte revés profesional en una negociación que colapsó a principios de año, lo que Mateo decía que era coincidencia pero que pasó justo cuando varios de los asociados de toda la vida de don Arturo dejaron de regresarle las llamadas, que doña Consuelo había empezado a ir a terapia los martes. Esa última información se me quedó en la cabeza de una manera extraña, no con satisfacción. Yo no quería que nadie sufriera, sino con algo parecido a una apertura, como la idea de que tal vez algunas cosas todavía podían dar la vuelta. Fabián se había mudado a Monterrey. No pregunté más que eso, pensaba en él a veces, pero con la distancia del que piensa en un capítulo del que aprendió algo difícil e importante. No con coraje, con la comprensión de que Fabián Garza había sido tan moldeado por la voz de su padre que nunca había logrado desarrollar por completo la suya propia, que había tomado una decisión privada 4 años antes de conocerme y le faltó, todos los días después de eso, el valor de decirla en voz alta, que al intentar protegerse de la decepción de su padre, me había convertido a mí en el blanco de ella, y que él iba a perder a mi hijo por eso. Miguel todavía no lo sabía. Tenía 7 meses y estaba profundamente interesado en los ventiladores de techo y en las sílabas que su propia boca lograba producir cuando él quería. Pero un día lo sabría, y yo iba a hacer todo lo posible para que, cuando lo supiera, lo entendiera sin odio y sin romanticismos, solo con claridad, que su padre tenía sus limitaciones, que esas limitaciones tuvieron consecuencias, que uno no tiene por qué cargar con la historia de otra persona como si fuera la propia. Eso también lo había aprendido tarde, pero lo aprendí. Hay un domingo de febrero al que siempre regreso cuando pienso en esa época. Miguel tenía 6 meses y unos días. Mi mamá había salido temprano a caminar,
y el departamento estaba sumergido en ese silencio de domingo por la mañana que tiene textura propia. El sol todavía débil, el café recién hecho, la ciudad allá afuera todavía decidiendo si se iba a despertar de verdad. Yo estaba en el piso de la sala con él, apilando unos cubos de colores suaves que él tiraba con la seriedad de un profesional. Era una actividad repetitiva en el sentido más puro. Yo construía, él destruía, miraba los cubos caídos con esa expresión evaluativa suya, y luego me miraba como si esperara que yo volviera a empezar. Y yo volvía a empezar. Mi mamá regresó de su caminata y se sentó en el sillón detrás de mí. Se quedó observándonos un rato sin decir nada. Luego me dijo que quería hablarme de la cena. No de lo que pasó, me dijo, sino de cómo me había comportado. Yo esperé, me dijo. La mayoría de las personas habría hecho una de dos cosas. Se habría ido antes de firmar, con el orgullo intacto y el coraje visible, o habría armado una escena sin firmar. Tú leíste todo, firmaste, y luego dijiste lo que tenías que decir. Hizo una pausa. Lo hiciste bien, me dijo. Me quedé pensando en eso. Miguel jaló un cubo rojo hacia él y se lo metió a la boca con la determinación del que tiene un proyecto en mente. Le dije que estuve muerta de miedo toda la noche. Me dijo que lo sabía. Y que exactamente eso era lo que lo hacía estar bien hecho. Esa plática se quedó conmigo. No como un halago. Mi mamá no era mucho de dar halagos en el sentido de hacer un espectáculo. Era más del tipo que demostraba su amor a través de su presencia y de pagar una renta simbólica que tú le dijiste que no necesitabas. Se quedó conmigo como una definición de lo que es el valor, específicamente. No la ausencia de miedo. La capacidad de hacer lo que se tiene que hacer mientras el miedo está ahí sentado a tu lado. En los meses que siguieron, me fui reconstruyendo. No de forma dramática. Ladrillo por ladrillo, como solía decir mi mamá cuando yo era chiquita, y me quejaba de que las cosas se tardaban. Ladrillo por ladrillo, Jimena. Las casas que duran no se levantan en un día. Ella también era ingeniera, jubilada, y no sabía que esa frase se iba a convertir en una de las cosas más útiles que me enseñó en la vida. Regresé a trabajar cuando Miguel cumplió 4 meses. Mi mamá se quedaba con él durante el día. Valeria aparecía los miércoles por la tarde con algo para cenar. Se había convertido, de alguna manera, en una presencia fija semanal, algo que ninguna de las dos había acordado en voz alta, pero que simplemente se había establecido como un hecho de nuestra semana. Empecé a agarrar nuevos clientes. Un desarrollo de tamaño mediano en una ciudad de provincia que necesitaba a una ingeniera consultora. Una remodelación de un edificio comercial en el centro. Trabajo que yo conocía bien, que me ponía en contacto con la parte más concreta y satisfactoria de lo que hacía. El puro placer de hacer un cálculo que funciona, de ver una estructura que se sostiene, de tener la confirmación física de que algo que proyectaste en tu cabeza existe en el mundo real. Había días malos, no voy a fingir que no lo sabía. Días en los que me despertaba y el peso estaba de vuelta. Ese peso específico de saber que vas a criar a un niño sin su otro padre presente, que habrá preguntas que vas a tener que contestar sin saber todavía cómo, que hay una versión de la historia que Miguel va a tener que construir para sí mismo y que tú no puedes construir por él. Pero había más días buenos, días en los que Miguel se reía con esa risa de bebé que parece salir de un lugar elemental, la risa de quien todavía no ha aprendido a contenerse, y yo me le quedaba viendo pensando en que yo había hecho eso. No sola, jamás sola, pero el centro de eso era mío. Yo me había sostenido cuando me estaban empujando. Había firmado los papeles y luego dicho lo que tenía que decirse y salido por la pesada puerta hacia el aire frío de noviembre. Y de este lado de la puerta estaba esto. Estaba Miguel y mi mamá y Valeria y el café del domingo y el sol débil de febrero y los cubos de colores que él derrumbaba, con el placer de quien no tiene absolutamente ninguna obligación de dejar las cosas en pie. No hay un final limpio para esta historia. Eso es una de las cosas que aprendí. La vida real no tiene la cortesía de cerrarse en un arco perfecto. Las cosas continúan, irregulares, encimadas, con el pasado y el presente ocupando a veces el mismo lugar al mismo tiempo. Pero si pones los ladrillos correctos, te das cuenta de que la casa, a pesar de todo, se sostiene sola. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.